Bienvenidos. Me da mucho gusto recibirles en esta asignatura que les voy a impartir a partir de este momento. Mi nombre es Orlando Beltrán y voy a estar con ustedes en la asignatura llamada Informática Aplicada de la carrera Licenciatura en Administración y Comercialización que ofrece el Colegio de Empresarios. Me da mucho gusto estar con ustedes y voy a tratar de impartir los conocimientos que requieren para abordar esta interesantísima área. Antes de empezar, quiero comentarles que mi trabajo está íntimamente relacionado con esas áreas. Mi labor principal está en la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica Eléctrica, Unidad Culhuacán, del Instituto Politécnico Nacional, y en la cual imparto las materias de arquitectura de microprocesadores, arquitectura de computadoras y procesamiento de señales digitales. De manera que voy a tratar de explicarles estas áreas importantísimas. ¿Cómo se va a impartir la asignatura? Pues a través de diferentes temas. Vamos a analizar cada uno de los temas en las diapositivas que tienen ustedes disponibles en su pantalla. Como punto número 1, vamos a analizar los componentes de un sistema de cómputo. Los componentes de un sistema de cómputo son importantísimos para poder desarrollar mejor nuestro trabajo. Vamos a ver en el tema número 1.1 qué es el hardware y en el tema 1.2 qué es el software. En la sesión número 2 vamos a analizar el sistema operativo Windows. Este sistema operativo es el más ampliamente utilizado en el mundo y por lo tanto es en el que vamos a enfatizar. Los capítulos que componen este tema número 2 son visualización y exploración de los elementos de un sistema. Esto es cómo está conformado el sistema y cómo podemos verlo punto por punto en nuestra pantalla. El punto número 2 es el manejo de archivos. Cómo vamos a trasladar un archivo, cómo vamos a guardarlo, cómo vamos a codificarlo, etcétera, etcétera. El punto número 3 es la configuración de nuestro sistema operativo. Cómo vamos a sacarle el máximo beneficio y cómo a través de ese beneficio vamos a poder hacer mejor nuestro trabajo. El punto número 3 es la configuración de la barra de tareas, el panel de control, perdón, es el punto número 4. La configuración de la barra de tareas y el panel de control, que es cómo nosotros podemos definir algunas operaciones específicas. Por ejemplo, cómo configuramos una impresora, cómo configuramos un módem, cómo configuramos algún elemento conectado a la computadora. Y en el punto número 5 vamos a ver las principales utilerías que se usan en este sistema operativo. Como tema número 3 vamos a ver el procesador de textos Word. Es un procesador ampliamente utilizado que me permite la elaboración de documentos. Estos documentos se manejan en forma de archivos que tienen una extensión determinada. Como punto número 1 de este tema vamos a analizar la visualización y exploración de los elementos del software. Esto es cómo se ve todos los archivos que creamos, cómo los manejamos dentro del sistema, cómo los podemos guardar, copiar o compartir. En el punto número 2 vamos a ver cómo se manejan los documentos, qué formato le damos, cuál es la forma en que los imprimimos, cuál es la forma en que podemos modificarles características como tipo de letra, tamaño, etcétera, etcétera. Posteriormente en el número 3 vamos a ver herramientas de edición del texto. ¿Qué podemos hacer con el texto? Podemos hacerlo en forma más grande, podemos justificarlo a la derecha, justificarlo a la izquierda, darle una presentación más profesional, etcétera, etcétera. En el punto número 4 veremos las herramientas para editar imágenes. A menudo en un texto necesitamos insertar alguna imagen, como puede ser el logotipo de una empresa o puede ser alguna fotografía que deseemos enfatizar. En el número 5 veremos las herramientas de edición de tablas. En algún momento es necesario que presentemos a nuestros clientes algún gráfico de comportamiento de un sistema o, por ejemplo, cómo se vende un producto, etcétera, etcétera. Esto lo podemos hacer mediante tablas y podemos representarlo en una forma lineal o en una forma horizontal. Por último, veremos en este punto las opciones avanzadas. Esto es, elementos que enriquecen nuestros documentos en Word. El capítulo número 4 se denomina hoja de cálculo, que es un programa denominado Excel de la suite Office. Este programa me permite
hacer diferentes archivos o diferentes documentos que tienen que ver con la configuración de datos en forma de listas o en forma de columnas o en forma de filas. Como punto número 1 de este tema vamos a ver la visualización y exploración de todos los elementos que creemos en este programa. El punto número 2 es el manejo de las propias hojas de cálculo. Esto es cómo vamos a insertar nuestros datos en el sistema y cómo vamos a operar con ellos. A menudo esos datos que metemos se tienen que correlacionar unos con otros, se tienen que concatenar o se tienen que relacionar. Esto se hace mediante algunas fórmulas. Por eso, en el capítulo número 3 vamos a ver la herramienta de edición de fórmulas y funciones. En el punto número 4 vamos a ver el formato de las hojas de trabajo. Cómo presentamos nuestro archivo para que el cliente o para que nosotros mismos lo veamos de una forma agradable. Puede ser en sentido horizontal o vertical, puede ser que las tablas estén remarcadas, que tengan colores, etcétera, etcétera. Otra herramienta importante es la inserción de gráficos. En el punto 6 vamos a analizar cómo insertamos gráficos a nuestras hojas de cálculo. Y estos gráficos nos van a permitir ver esa información en gráficas, en barras, en forma de pastel, etcétera, etcétera. Y por último, veremos opciones avanzadas de este programa. Estas opciones avanzadas implican una demostración dinámica o algunas herramientas que cambien un dato conforme una fórmula varía o una serie de datos con una serie de fórmulas. Por último, vamos a ver un software de presentación denominado PowerPoint. Este software me permite ver una tras otra diapositivas para poder hacer, como su nombre lo indica, presentaciones. Estas presentaciones pueden ser para una junta corporativa o para invitar a un cliente a que consuma nuestros productos o para simplemente anunciarnos en internet o en alguna otra empresa. El capítulo se divide en el punto número 1, que es la visualización y exploración de los elementos de software nuevamente. El punto número 2, cómo manejamos las presentaciones, cómo les damos tiempo entre una y otra, cómo podemos hacer una presentación movible o una presentación fija, etcétera, etcétera. ¿Cómo usamos estas herramientas para editar y modificar las presentaciones? Cómo una presentación que ya está hecha la puedo modificar para que haga nuevas cosas, o cómo puedo hacer que la presentación sea más dinámica, menos aburrida, etcétera. Y por último, veremos las opciones avanzadas, que son los elementos que enriquecen la presentación. Este programa tiene por objetivo principal que conozcamos el hardware y el software del sistema de cómputo. Tiene por objetivo que ustedes exploten al máximo el sistema para poder aplicarlo en sus labores de administración. De manera que nuestro objetivo particular será comprender la importancia del hardware y el software dentro de un sistema de cómputo, y el objetivo particular de esta unidad que vamos a abordar en este momento es conocer los principios básicos del hardware y el software en sistemas de cómputo. De manera que vamos a arrancar. ¿Qué es un sistema de cómputo? Un sistema de cómputo, como ustedes lo están utilizando en este momento, pues es un sistema que me permite hacer diferentes operaciones. A través de este sistema puedo elaborar un archivo de texto, puedo elaborar una gráfica, puedo elaborar una presentación, puedo ver las fotografías que capturé la semana pasada a través de una cámara digital, puedo escuchar un disco compacto, puedo conectarme por internet con otras personas, puedo mandar información a mis clientes, puedo recibir peticiones de mis clientes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el antecedente de los sistemas de cómputo? ¿Cómo empieza este proceso hasta el momento en que estamos frente a la computadora utilizándola para algún fin determinado? Bien, el sistema de cómputo parte, sin irnos muy atrás, de una compañía denominada IBM. IBM, por sus siglas en inglés, implica International Business Machine. Son máquinas internacionales para negocios.
Es la primera empresa que crea computadoras grandes para negocios que requieren labores de cómputo. Esta empresa desarrolla y promueve este tipo de computadoras para que otras empresas tengan posibilidad de hacer sus operaciones. Sin embargo, IBM nunca tuvo una idea, en principio, de llevar este sistema hasta los hogares. Ellos desarrollaban equipos de cómputo muy caros y esos equipos de cómputo, obviamente, solo los podían comprar empresas. Entonces, alrededor de 1980, 1979, surgen varios elementos que me permiten llegar a un proceso como el que estamos viendo en este momento. Por un lado, hay una empresa pequeñita que crea un sistema que procesa. Ese sistema que procesa se denomina con el tiempo microprocesador. Hay otra serie de compañías que toman el procesador y construyen pequeñas maquinitas que hacen operaciones mínimas, por ejemplo, sumas y restas. Hay otras compañías que hacen dispositivos un poquito más complejos, que son kits para estudiantes. Pero hay un conjunto de personas que toman todos estos sistemas y desarrollan lo que se denomina la primera computadora personal o personal computer. Es la primera computadora que está disponible para un usuario particular para tenerla en casa. Esto ocurre alrededor de 1981. A partir de esa fecha, existen varios desarrollos que van incrementando el poder de estas computadoras personales. Van incrementando su velocidad, van incrementando su capacidad de procesamiento, van incrementando la forma en que visualizamos los datos, van haciendo más fácil que un usuario pueda utilizarlos. Y entonces, todos estos elementos son los responsables de que en este momento tengamos en nuestras casas una computadora que nos permitan hacer funciones. Bien, vamos a insertarnos en el maravilloso mundo de las computadoras. El primer elemento que tenemos que comprender para ver cómo funciona un sistema de cómputo es el hardware. El hardware, como su nombre lo indica, y de acuerdo al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, se define como el conjunto de los componentes que integran la parte material de una computadora. Esto es lo que puedo tocar, lo que puedo ver físicamente. ¿Cómo están esos componentes? Físicamente, pues están al alcance de nosotros. Si ustedes en este momento están utilizando un mouse, si ustedes en este momento tienen un teclado en su escritorio, si nos están viendo a través de una pantalla y si esa pantalla, ese teclado y ese mouse están conectados a una caja que tienen junto a su escritorio, estamos hablando de un conjunto de elementos que componen una computadora. Y eso son la parte material del sistema de cómputo. ¿Para qué nos sirve conocerlo? Pues conocer este sistema es fundamental para nuestras operaciones de administración. Como buenos administradores, ustedes sabrán que a medida que conocen mejor sus herramientas de trabajo, pues las pueden utilizar con mayor eficiencia. El caso de la computadora es fundamental en un administrador. Si yo como administrador no conozco mi sistema de cómputo, pues puedo usarlo hasta cierto límite. Si conozco más allá de él, puedo explotarlo al 100%. De manera que la correcta utilización parte de conocer perfectamente nuestro sistema. Obviamente, como ustedes ya están utilizando el sistema, ya tienen un mouse, ya tienen un teclado, probablemente lo que estemos viendo a continuación les parezca una obviedad. Sin embargo, habrá personas que por primera vez tengan contacto con esos elementos y querrán saber un poco más de ellos. Nunca hace de más saber un poquito sobre los elementos del hardware. Bien, a continuación describiremos los elementos que componen un sistema de cómputo. ¿Cuál es el primer elemento dentro de un sistema de cómputo? Es la caja que tenemos a un lado del escritorio, a donde van conectados todos nuestros dispositivos. Esa caja puede estar en forma vertical
o puede estar en forma horizontal en su escritorio. Esos formatos dependen de qué fabricante nos venda la computadora y dependen de cuál es nuestro gusto y nuestra forma de utilizar. Bien, a esta caja se le denomina CPU, por las siglas de sus términos en inglés, Central Processing Unit. Es el corazón de nuestra máquina, es la unidad central de procesamiento. Es donde se llevan a cabo todas las funciones del sistema de cómputo. ¿Qué contiene este gabinete o qué contiene este CPU? Este CPU contiene los elementos necesarios para que la operación del sistema se lleve a cabo. ¿Cuáles son esos componentes? Podemos enumerarlos como: número 1, una tarjeta madre o motherboard, una tablilla interna. Dentro de esa tablilla hay un microprocesador o un sistema que procesa. Adicionalmente a ese procesador hay una memoria RAM que interactúa con el procesador. Existe un disco duro, existen unidades de lectura y escritura de disco, existen conexiones a interfaces externas, tales como teclados, memoria USB, monitores, mouse, impresoras, módems, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, vamos a describir uno a uno los elementos que les hemos mencionado. El primer elemento es la tarjeta madre o motherboard o mainboard. Es la tarjeta principal del sistema. La tarjeta principal del sistema contiene todos los elementos que me permiten hacer operaciones dentro del sistema. El primer elemento, como ven en la gráfica al centro, es una base aproximadamente cuadrada donde se inserta el microprocesador. Que es el cerebro de la computadora. Es quien hace las operaciones más complejas y las hace a gran velocidad. Su función es entregar los datos y procesarlos para que el programa lleve a cabo la función que estamos requiriendo. La función del motherboard es interconectar y proporcionar la información necesaria para que todos los elementos se puedan intercomunicar dentro del sistema. Como ustedes ven en la figura, pues tiene varias bahías para conectar sistemas, varias terminales para conectar cables, varios elementos que me permiten interfazarme con el exterior. Bien, vamos a hablar un poco del microprocesador. Como ustedes ven en la lámina, es el cerebro del sistema de cómputo. Es el encargado de realizar todas las operaciones que requiere el sistema. ¿Qué operaciones podemos hacer? Operaciones tan sencillas como sumar dos números, multiplicarlos, restarlos, dividirlos, etcétera, etcétera. Pasarlos de un lugar a otro y demás. Este sistema es un sistema que empezó siendo muy sencillo en 1981. Es un sistema que empezó haciendo operaciones muy pequeñas y de muy baja escala. En este momento es un sistema que efectúa operaciones a muy alta escala y a muy alta velocidad. Para que se den una idea, efectúa más de 1.000 millones de operaciones por segundo en este momento. Quiere decir que su principal función es efectuar operaciones y a una gran velocidad. Esa es la característica fundamental del procesador. Y tiene que tener una arquitectura específica para poder compartir información con otros elementos de la motherboard. ¿Qué otros elementos de la motherboard existen? Bueno, pues otro elemento que ven ahí, que se conecta en las bahías que se ven a la derecha, o en las bahías que se ven en la parte superior, son los circuitos de memoria. Esta memoria fundamentalmente es una memoria de tipo volátil. ¿Qué quiere decir esa volatilidad? Quiere decir que cuando yo apago la energía de mi computadora, la información que yo tenía ahí se pierde. Esto es un punto en contra, pero desgraciadamente las memorias se fabrican de esa manera. De modo que cuando yo estoy haciendo un trabajo, es muy importante tener respaldos de ese trabajo, para que si llega a fallar la energía eléctrica, no se pierda este.
¿Cuál es la función de esta memoria? Mantener la información que requiere y proporciona el microprocesador. Mantiene un flujo constante de información entre el microprocesador y cada uno de los circuitos. De manera que cuando yo hago alguna de estas operaciones, los componentes iniciales, o sea, los números que voy a multiplicar, por ejemplo, están dentro de la memoria. Y el resultado, una vez que se ha procesado en el sistema, queda nuevamente en la memoria. De modo que siempre hay un intercambio a gran velocidad con estos sistemas. Y a medida que tenemos más capacidad de memoria, pues nuestro sistema tiene más calidad. ¿De qué tamaño de memoria estamos hablando en la actualidad? Estamos hablando de los 1.000 millones de unidades de datos que se pueden almacenar en ella. Esto es, tenemos un sistema que puede efectuar 1.000 millones de operaciones por segundo y puede guardar 1.000 millones de datos en una serie de localidades de memoria, en una serie de elementos que guardan datos. Esta serie de circuitos de memoria vienen todos unidos y vienen en una tarjetita que se inserta en estos pequeños slots o pequeños conectores, donde podemos insertar una a una estas tarjetitas. Y vienen en presentaciones cada vez con mayor capacidad. Como les mencionaba, mantiene la operación, mantiene los datos necesarios para la operación del sistema y su función es intercambiar datos a gran velocidad con el sistema principal, con el cerebro, que es el microprocesador. Cuando yo tengo más capacidad de memoria, esto me permite ejecutar más programas simultáneamente. Puedo, por ejemplo, efectuar una operación de procesamiento de textos mientras estoy haciendo una tabla y además estoy accediendo a Internet. Si el sistema me permite hacer esas tres operaciones al mismo tiempo, eso quiere decir que tengo un procesador rápido y que tengo también una capacidad de memoria grande. Bien, otro elemento esencial que se conecta a la motherboard mediante uno de los conectores que vieron ustedes ahí, se denomina el disco duro. ¿Qué es el disco duro? Es un sistema que mantiene estas unidades de información o estas unidades de datos también guardadas en el sistema. La diferencia de este sistema es que estas unidades de datos no se pierden cuando desconectamos nuestro sistema de cómputo. Estas unidades van a permanecer ahí, no se van a borrar. De manera que cuando yo hago una operación de guardar un documento, lo que hacemos es trasladar el documento que se está trabajando en memoria hacia el disco duro. Y ese disco duro lo va a mantener mientras yo no lo borre o mientras tenga alimentación o no haya alimentación. Siempre va a permanecer ese dato ahí. Este disco duro también interactúa con el procesador e interactúa con la memoria. Me permite escribir datos y leer datos, aunque a una velocidad menor que lo hace el intercambio de memoria entre procesador y chips de memoria. Este sistema, su capacidad está del orden de 100, 1000 millones de unidades de datos o más. En la actualidad se manejan todavía más capacidades. Podemos llegar hasta los 1.000 millones de unidades de datos o los millón de millones de unidades de datos. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos grandes capacidades de los sistemas. Para poder expresarlo en una forma más congruente, los fabricantes lo mencionan en acrónimos o en palabras cortas que me permiten mencionar mejor los sistemas. Por ejemplo, las unidades de memoria se mencionan ahora en gigabytes. De manera que cuando yo hablo de 1.000 millones de unidades de datos, yo puedo establecer una memoria de 1 gigabyte y el fabricante me va a entender que yo quiero comprar una memoria de este tipo.
Si yo quiero adquirir un microprocesador que efectúe 1000 millones de operaciones por segundo o que funcione a una velocidad de 1000 millones de pulsos por segundo, en realidad estoy trabajando con un procesador que procesa a 1 gigahertz. Y si yo quiero usar una unidad de datos que almacene 100.000 millones de bytes o unidades de información, pues digo que adquiero un disco de 100 gigabytes. Y automáticamente estamos hablando en un idioma que me permite conocer de una sola mirada las capacidades de cada uno de los sistemas. ¿Por qué es importante el disco duro? Porque mantiene los datos de todo el proceso del sistema y además mantiene otra parte importante. En este disco duro se mantienen todos los programas que va a ejecutar mi sistema de cómputo. ¿Cuáles son esos programas? Los vamos a analizar un poquito más en detalle adelante, pero se tratan del sistema operativo y de las aplicaciones. Esos programas, cuando yo instalo por primera vez una computadora, los tengo que insertar para que operen. Bien, ¿cómo se hace esa inserción? Pues hay una interfase extra que tiene la motherboard que me permite conectarme a una serie de elementos. Esos elementos se llaman unidades de disco. E históricamente las primeras unidades de disco eran unidades donde se insertaba un pequeño disco que era flexible, que se podía doblar. Y si lo doblábamos de la cuenta, la información que había ahí se perdía. Entonces se le tenía que poner una protección mecánica. Las primeras unidades de disco vinieron en tamaños de 5, 1/4 de pulgada. De manera que, como costumbre general, se denominaban unidades de 5, 1/4. Posteriormente, se usaron unas unidades más pequeñas, que todavía ustedes manejarán, en algún caso, que son de 3,5 pulgadas. Se denominaron ya por costumbre unidades de 3,5. Este par de unidades se denominan en conjunto, se denominaban floppy. O discos flexibles. Y las unidades que los leían se denominaban unidades de disco flexible. El sistema operativo o algunas de las aplicaciones se podían instalar en el disco duro a través de estas unidades. Sin embargo, esto ya quedó prácticamente en el pasado, ya no es funcional. Se han agregado otro tipo de unidades. ¿Qué unidad de disco se ha agregado? Pues es otra unidad que funciona a más velocidad y con más capacidad. Por ejemplo, unidades de disco compacto. Estas unidades de disco compacto me permiten meter un sistema denominado CD o Compact Disc, que contiene mucha más información que cualquiera de estos elementos. Y tiene la capacidad de poder tener solo los datos para poderlos insertar, o puede ser un sistema que me permita leer y escribir datos a él sin necesidad de sacar el sistema o de hacer alguna otra operación. Este denominado CD se puede leer mediante unidades de CD y sus capacidades están del orden de los 700.000 unidades de datos, comparada con estas unidades que tenían 700 o 1.400 unidades de datos. De manera que la información que cabe en este disco es equivalente a miles de estos discos, o por lo menos cientos de estos discos. Y ya este disco, pues en este momento es un estándar que empieza a quedar desplazado. ¿Cuál es el estándar actual? En lugar de tener unidades de CD, estamos migrando a unidades que se llaman unidades de DVD, como la que se presenta en la diapositiva.
Estas unidades se denominan DVD o Digital Versatile Disc, que es un disco con mayor capacidad que la unidad de CD y con mejores ventajas. Tiene una protección especial para que no copiemos los sistemas y tiene algunas ventajas comparativas. Puede almacenar otro tipo de información diferente a la unidad de disco, por ejemplo videos, por ejemplo algunas otras aplicaciones. ¿Sí? Y en la actualidad, aproximadamente de un tamaño de 700.000 unidades de datos, en esta unidad caben aproximadamente 8. Entre 7 y 8 de estos discos compactos en una unidad de DVD. Por esa razón, en las computadoras actuales se tiende a hacer un cambio de las unidades de disco compacto a unidades de DVD. La unidad que está puesta aquí les va a dar una idea de las modernas unidades de DVD. Si ustedes ven, es una unidad de DVD con una tecnología llamada Blu-ray, la cual proporciona una compresión todavía mayor que las DVD tradicionales. Muy bien. ¿Qué otra cosa compone nuestro sistema de cómputo? Ya dijimos que tenemos nuestra cajita en el escritorio y esa cajita tiene una unidad de disco compacto, de DVD o de floppy o cualquier otra unidad que me permita enlazar programas. Y esa unidad se ve en el gabinete como una compuerta o una serie de ranuras donde puedo yo insertar los discos. Tiene además algunos elementos adicionales que yo puedo estar manipulando. ¿Cómo se conectan a ella estos elementos? Bueno, pues la siguiente diapositiva muestra un panel de conectores que se encuentran en la parte trasera de su gabinete y que me permiten hacer la interfase con estos elementos. Vamos a describirlos uno por uno. En el punto número 1 tenemos un conector que tiene 25 terminales y que me permite conectar una impresora en forma paralela. Por esa razón, al tener 25 terminales, se denomina en el argot técnico un conector DB25. Siempre que compremos una impresora que traiga un puerto paralelo y que traiga conexión tipo paralelo, va a tener un puerto de este tipo, denominado DB25. En el punto número 2, verán ustedes una conexión para un teclado. Esta conexión para el teclado viene con un iconito. Si ustedes observan en la parte inferior, un iconito que refleja un teclado. Ahí es donde conectamos un pequeño conector que se llama DIN, que me permite utilizar un teclado en mi escritorio y por medio de él conecto al equipo de cómputo. Un conector semejante a ese DIN también lo proporciona el mouse. Nuestro mouse, que es nuestro apuntador. Y se conecta, como ustedes ven, al conector número 3. Ahí hay un iconito que refleja la forma de un mouse. En el número 4, 5 y 6 hay una serie de señalizadores y un conector para red. Si ustedes ven el número 4 y el 6, son dos foquitos que tiene su computadora. Estos foquitos me indican la actividad del conector que estoy poniendo ahí. Y en el número 5 observarán que está el conector que me permite conectar mi máquina a una red. ¿Para qué me sirve conectarme en red? Bueno, pues yo puedo querer estar trabajando en mi equipo de cómputo y querer compartir información con otro equipo de cómputo. Por ejemplo, puedo tener en mi oficina una red de computadoras y puedo pasar la nómina de la oficina de administración a la oficina de pagaduría, por ejemplo. ¿Cómo lo puedo hacer? En lugar de llevar la nómina personalmente, la mando por red y el archivo queda ahí automáticamente. Adicionalmente, podría conectarme a través de red a internet o podría hacer yo algunas otras operaciones. En el punto número 7 tenemos una conexión para
nuestro monitor. Nuestro monitor es la interfase visual que me permite saber cómo opera internamente la computadora. Me permite hacer una apreciación de los elementos que se están ejecutando en ese momento en la computadora. El conector que me permite hacer esa conexión es el que se ve con el número 7. Es un conector de 15 terminales que están organizadas en 3 líneas, y esas 3 líneas me permiten, con un conector de tipo macho, conectarme a un monitor. Esos monitores pueden ser del tipo de tubo de rayos catódicos o pueden ser del tipo LCD. Vamos a verlos en un momento más. En la terminal 8, 9 y 10 hay diferentes conexiones. Esas conexiones me permiten hacer operaciones multimedia. ¿Qué es una operación multimedia? Es una operación que puede hacer sonido de entrada o salida de la computadora. Acompañada con las imágenes que se ven en el monitor, se denomina en conjunto un multimedia. Si ustedes ven, en el conector número 8 es el conector para conectar un micrófono, el conector número 9 es el conector para conectar unos audífonos, y el conector número 10 es para conectar un conjunto de altavoces o bocinas, para poder escuchar lo que pasa en la computadora. En el terminal número 11 hay 2 conectores que se llaman conectores USB. A menudo algunos equipos de cómputo traen esos mismos conectores también al frente, o solo los traen al frente. Son un par de conectores que me permiten conectar dispositivos denominados USB. USB son las siglas de Universal Serial Bus o Bus Serial Universal. Es un estándar que me permite comunicarme a gran velocidad por medio de 3 terminales de datos y una de alimentación. Bien, este conector me permite hacer interfaces con dispositivos, como les digo, extraordinariamente rápidos. Por ejemplo, memorias portátiles, por ejemplo, discos duros externos, por ejemplo, módems, por ejemplo, tarjetas de red, tarjetas de acceso a Internet, etcétera, etcétera. Y por último, los conectores 13 y 14, que ya están cayendo en desuso, son conectores para dispositivos seriales de baja velocidad, como por ejemplo un dispositivo joystick denominado así para hacer aplicaciones de juegos o para ubicación de algunos componentes, semejante al mouse, semejante al apuntador que tenemos en el escritorio. Bien. Otro elemento imprescindible en nuestras empresas, pues es el monitor. Ese monitor, como el que están ustedes utilizando para vernos en este momento, se hace en este momento principalmente de 2 tecnologías. Una de ellas, como el que ven ustedes en el lado izquierdo de su pantalla, se denomina tubo de rayos catódicos. Es un monitor grande que ocupa dimensiones mayores en mi escritorio, y el otro es el que ven a su lado derecho. Es un monitor que se denomina de LCD o es un display de cristal líquido. ¿Qué ventajas tiene este tipo de monitores? Bueno, en primera instancia, el monitor de tubo de rayos catódicos me dio la ventaja de que yo podía ver la operación interna de la computadora a través de imágenes que en principio eran en blanco y negro, eran de 2 tonos nada más, y posteriormente se fueron desarrollando imágenes en color. Estas imágenes en color me permiten ver de una forma agradable cómo es la operación del sistema. La tendencia, como ven en su gráfica, es a usar dispositivos de menos tamaño, como el que ven ustedes ahí de LCD. Este dispositivo tiene la característica de ser más planito, ocupar menos espacio en el escritorio, pero además la fundamental para nuestras empresas. Nos ahorra entre un 30 y un 70% de energía respecto a los monitores de tubos de rayos catódicos. De manera que una buena técnica de administración para estos dispositivos sería pues cambiar todos nuestros monitores de tubos de rayos catódicos a sistemas de LCD. Con esto vamos a ver reflejado rápidamente en el recibo de la luz todos nuestros ahorros. Bien, el conjunto de todos estos elementos que les he descrito y que probablemente estaremos mencionando en las sesiones posteriores, configuran todo un sistema de cómputo, que es lo que tenemos en este momento en nuestro escritorio. Este sistema de cómputo, como les dije al principio,
es un elemento fundamental en las labores de administración y a medida que lo conozcamos más profundamente vamos a poder explotarlo mejor. En el desarrollo de esta asignatura vamos a mencionar demasiadas veces algunos de los elementos de estos sistemas de cómputo. Y de hecho, en las labores que les voy a dejar adicionalmente a esta presentación, van a ustedes a poder hacer alguna práctica en casa que les permitan conocer mejor el sistema de cómputo. Bien, ¿qué ocurre al encender una computadora? Yo llego a mi casa, me posiciono dentro de mi oficina, me siento frente al escritorio y acciono mi sistema de cómputo. ¿Qué ocurre al encenderlo? Se disparan varios procesos. Nuevamente vamos a poner aquí nuestro sistema de cómputo. ¿Y cuál es el principal proceso que arranca con el sistema? Es detectar cómo están todos los componentes en el sistema. Al arrancar el sistema de cómputo hay una serie de operaciones que se efectúan para ver si tengo conectado un teclado y de qué tipo es ese teclado. Si tengo un mouse y de qué tipo es. Si tengo un monitor y de qué tipo es. Si hay una impresora conectada, si hay un módem conectado, si hay ciertos dispositivos listos para funcionar. Y una vez que todo está funcionando, el sistema operativo me permite arrancar con el proceso siguiente. ¿Cuál es el proceso siguiente? El arranque del sistema operativo nativo del sistema. Ese sistema operativo se denomina SO en español, en inglés OS, y su nombre comercial es Windows. Es el sistema operativo más ampliamente utilizado y es prácticamente un estándar en este momento. Todos nuestros clientes prácticamente pueden trabajar con este sistema operativo. ¿Cómo funciona este sistema operativo? Vamos a profundizar mucho en la sesión siguiente, en las aplicaciones de este sistema y en los procesos que se inician. ¿Cuáles son los procesos que arrancan con el sistema operativo? ¿Y cómo puedo yo utilizarlos mejor para hacer una mejor operación de administración? Bien, ya vimos todo lo que es el hardware y vamos a dar un vistazo pequeño a lo que es el software. Software, como lo describe el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española nuevamente, se denomina un conjunto de programas, instrucciones y reglas informáticas para ejecutar ciertas tareas en una computadora. Esto es, son los elementos que no son tangibles en nuestro sistema de cómputo. En mi sistema de cómputo yo puedo tocar el monitor, puedo tocar el CPU, puedo tocar el teclado, el mouse, a eso se le denomina hardware. El software ya son los elementos que están dentro de la máquina y que me permiten hacer operaciones de cierto tipo. Básicamente el software se puede dividir en dos grandes categorías. La primera de ellas, como les acabo de describir ahí, se denomina el sistema operativo. La segunda de ellas se denomina las aplicaciones. ¿Qué es el sistema operativo? Es el software que inicia la operación al encender una computadora. Su función principal es asegurar que los componentes de hardware se encuentren listos para las operaciones que el usuario requiere. Como ya les expliqué, el sistema operativo verifica que todo esté conectado correctamente y que las señales que se comparten entre estos dispositivos estén de tal manera enlazadas que nos permitan hacer las siguientes operaciones. Las aplicaciones, por otro lado, son los programas con los que el usuario ejecuta operaciones concretas. Por ejemplo, la elaboración de documentos, tablas, dibujos, etcétera, etcétera, etcétera. Son las herramientas que vamos a analizar durante la operación de este curso. Bien. Como les decía al principio de esta sesión, es importantísimo que como administrador conozcamos nuestro sistema de cómputo, porque a través de ese conocimiento vamos a poder operar mejor nuestro equipo y nos va a servir para aplicaciones cada vez más profesionales. ¿Cuál es el proceso que vamos a seguir para esta asignatura? Primero, vamos a conocer, como ya vimos en este momento, el hardware y el software del sistema de cómputo.
¿Cuál es el segundo proceso? Vamos a conocer las aplicaciones de cada uno de los programas que estamos proponiendo en este sistema. Y vamos a llevarlo de la mano con las aplicaciones específicas para sus operaciones de administración. Vamos a darles ejemplos específicos en los que el software y el hardware se aplica para labores de administración. Por eso, en la asignatura vamos a complementar con algunos elementos fundamentales. Uno de ellos es los trabajos que se les dejan para desarrollar en casa, las labores de investigación que van a desarrollar ustedes. Para esta primera sesión ya están planteadas esas labores y ustedes las verán una por una. Es importante desarrollarlas porque esto me va a permitir complementar la presentación que están ustedes viendo. La segunda estrategia que vamos a llevar para aprender mejor este sistema es hacer un pequeño examen o hacer un pequeño cuestionamiento respecto de los elementos que están ustedes estudiando, de manera que quede mejor entendido cada uno de los elementos que estamos analizando. Y por último, pueden ustedes comunicarse a través de las herramientas de correo electrónico y las herramientas de la página de la licenciatura para que puedan ustedes consultar información o puedan ustedes ampliar alguna de sus dudas o alguna de sus inquietudes. Muy bien, pues me da mucho gusto estar con ustedes. Espero tenerlos en la próxima sesión y espero que sean ustedes muy entusiastas en esta materia para que puedan aprovechar al máximo el sistema de cómputo para sus labores de administración. Mi nombre es Orlando Beltrán y les reitero, muchas gracias por estar con nosotros.